Muy bien, momento de la entrevista central en Punto de Encuentro. Presenta Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. Es abogado posgraduado en Derecho Penal Económico y máster en Derecho. Muchas gracias, muy amable. Buenos días, bienvenido. Es docente universitario en Derecho Penal y Ciberdelitos y está especializado en ciberdelincuencia. Estamos todos inmersos en el mundo digital, todos trabajamos, vivimos, nos divertimos con el teléfono principalmente. Es una gran fuente de riesgos. Esos riesgos muchas veces se traducen en conductas ilícitas y esos ilícitos pasan a ser delitos, como tú dices, ciberestafas, por ejemplo. Publicó numerosos libros y artículos sobre delitos informáticos. Dentro de la ciberdelincuencia o de la delincuencia cometida con artefactos aspectos informáticos, tenemos dos grandes clases, digamos, lo que son los delitos ciberasistidos o ciberdependientes. Hoy nos visita en la entrevista central de Punto de Encuentro, Martín Pecoy. Entrevista. De la inseguridad pública, obviamente que los homicidios siempre es lo que más consternan, está en juego la vida de las personas, obviamente, pero la estafa, y esto es algo de que la gente común nos enteramos hace poco, porque ni siquiera estaba presentado en los monitoreos del observatorio, ni medido, estaban medidos pero no presentados al público, sí. Es el delito que más ha crecido en los últimos tiempos, en Uruguay y en el mundo. 2000% fue la cifra que manejó. Exacto. Ojo, Diego Sanjurjo acá. No habrá sangre, pero muchas veces también puede ser de vida o muerte, ¿no? Sí, porque una totalmente. estafa donde te dejan sin poderte operar porque te robaron todos tus recursos. Ni hablar, Victoria. Delitos consumados, ¿no? No intento delitos, sino hablaba Sanjurjo que esa cifra sería mucho más exponencial. Exacto. Claro, es que no a mí me gustaría preguntarle a Martín Pecoy. Cuando te escriben desde Nigeria para pedirte plata, sí. no haces la denuncia. Bueno, y como estamos hablando de presiones psicológicas, es mucho mayor el daño. Todavía ahí puede llegar a suicidios. Eso está incluso medido acá. Estamos hablando del bullying, ciberbullying. Exacto. Que son otro tipo de... Perdón que interrumpí la presentación. No, tiene otra parte que no tiene que ver con la propiedad. Con lo económico. Sí. La gente... Bienvenido. No sé si Muchas tiene gracias, muy claro qué es un ciberdelito, cuándo se es víctima de un ciberdelito. Si ocurre lo mismo cuando, por ejemplo, en una escena de un crimen, que hay que preservar evidencia, existe una escena del crimen digital, la evidencia de un delito digital es trazable. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Un placer a su vez contar con periodistas que hagan difusión de estas cuestiones, porque es lo fundamental acá, es enseñar, ¿no? Y precisamente eso es lo que pasa, el desconocimiento general, y que es lo que más preocupa, no solamente del justiciable, de la víctima, que a veces no sabe que está siendo víctima precisamente de un ciberdelito, porque no conoce la norma, sino también de los profesionales propiamente. Entonces eso quiere decir que el abogado no está al tanto muchas veces de esta norma, por eso hacemos actividades, una vez sí y otra también, de difusión de esta ley del año pasado, la ley 20.327, que trae a colación precisamente el segundo punto que mencionabas, Victoria, porque en definitiva allí estamos ante una escena del crimen digital. Eso significa cuidar las huellas, cuidar cada uno de los indicios con el mayor nivel de rigurosidad posible para cuidar la integridad y la autenticidad de esos datos, con el problema de que son los delitos más difíciles de investigar. En definitiva, ahí hay... ¿Por qué? Hoy, ¿por qué? ¿Por falta de recursos? ¿Por falta de formación? Aunque tengamos todos los recursos, en el primer mundo sigue siendo el delito más difícil, más complejo de recopilar la investigación, de analizarla y de presentarla luego en un juzgado. ¿Por qué? Porque hay anglicismos. ¿Por qué? Por las cuestiones técnicas que a veces son difíciles de explicar. Y eso incluso exige algún esfuerzo particular en lo procesal, la introducción de alguna figura específica que es, por ejemplo, el testigo perito, para que le explique al juez de qué estamos hablando cuando nos referimos a una imagen forense, por ejemplo. Es decir, un sitio de la escena del crimen digital perfectamente cuidado con el proceso de recopilación de evidencia que pueda reproducirse a los efectos de saber que hubo una adquisición digital válida, que esa prueba no fue perjudicada. Es decir, que toda la evidencia es la que efectivamente se recogió en el lugar de los hechos o en el dispositivo incautado, por ejemplo. Bien. Ahora, ¿qué tan... hablamos de escena del crimen, del ciberdelito.
Pero ¿qué tan graves son por lo general? Porque claro, a ver, yo desconfío de todo, ¿no? Cuando me dice, che, hace clic acá, que incluso me llega Haces un bien, banco. imagínate yo. Bueno, sí. Con 15 años en esto. Bueno, por eso, pero vas aprendiendo. Pero obviamente hay mucha vulnerabilidad en muchas personas capaz quizá de edad, que se ven obligadas por el sistema a meterse a las transferencias y todo. ¿Qué tan graves son los delitos? ¿De qué a cuál van? Porque en realidad vos dijiste intentos de suicidio, ¿qué es? Apretar mal algo y automáticamente que te vacíen la cuenta. Sí, ¿Por dónde va? puede pasar por ahí, puede pasar por incursiones en los dispositivos que pueden ser inadvertidas y tomar control completo del dispositivo. Hoy en día el software tiene un desarrollo tan grande que las consecuencias son importantísimas. Uno conoce eso de los malware, ¿verdad? Pero ¿qué malwares existen? Bueno, tenemos dispositivos que pueden llegar a espiarnos, ¿no? Los spyware, pero los ransomware son de los peores. Es decir, aquellos que secuestran información y piden un rescate en Bitcoin, por ejemplo, para liberar y sacarle el cifrado a algún dato. Pero está pasando a oficinas públicas. Está pasando a oficinas públicas. Y también lo más grave, que ya no dice relación con delincuencia patrimonial, sino, por ejemplo, con la integridad sexual de menores, que es encontrarte de la noche a mañana con un dispositivo en el que, por ejemplo, se instaló una aplicación que sirve para visualizar a distancia y controlar a distancia, por ejemplo, el TeamViewer. Bueno, ¿no? si les gustan los datos y los números, la criminalidad digital sexual creció a nivel mundial 1.300%. 1.300%. Bueno, y justamente ahí está el problema que tú mencionabas al inicio de la pregunta. El asunto pasa no solamente por la complejidad de la tecnología y del daño, sino también por el punto de compromiso. Es decir, cómo se detecta el momento en el cual perdimos los datos, es ahí lo crucial y es el hilo del cual tirar luego en la investigación. Con el agravante de que se dice que el 95% de estos inconvenientes se generan por errores humanos. Es decir, la conducta del usuario muchas veces lo autopone en situación de riesgo. Y eso hace que la sanidad, 95%, eso está estudiado académicamente a nivel mundial, y entonces las conductas adecuadas o ciberseguras son clave para proteger nuestros datos. Por eso yo, en este libro que les obsequié hoy, traigo algunos consejos prácticos. No solamente le hablo a la academia, sino trato de decirle a la población en general, mira, cuiden su información. Hay unos cibertips increíbles porque por ahí ni siquiera uno todavía es consciente de las cosas que te pueden pasar, ¿no? Por ejemplo, para que voy directo a la parte de los cibertips, ¿no? Desde cuando haces una compra online, por ejemplo, ¿no? Si te roban una cuenta de WhatsApp, cuídate de los ciberdelitos, el Black Friday, ¿viste? Que todo el mundo se mete online para comprar cosas. El tema de las contraseñas seguras, la prevención para fraude. Hay un montón de cosas que nosotros hacemos y con las que estamos manejando tecnología. Y no estamos solo pensando en la IA, ¿no? Y su desarrollo más generativo. No, tan básica como el WhatsApp. Estamos siempre al borde de que se nos pueda meter un delincuente. Ahora, ¿qué lugar seguro es para ejercer la delincuencia, ¿no? Porque si es tan difícil encontrar, y ¿me explico? O sea, es muy difícil que te agarren, o sea, y la oferta de criminalidad digital por algo subió tanto. Es enorme. ¿Cómo haces aparte para abarcar? Cuando lo complementás eso con el punto de vista legal, se complica más todavía. ¿Por qué? Porque los ciberdelincuentes conocen de esto y han migrado sus procedimientos. Ya nadie prefiere agarrar un arma, se van a esto para conseguir plata más fácil, un poco más seguro. Y porque además saben cuáles son los paraísos de impunidad, lugares en los que la legislación no es suficiente, entonces trabajan ahí. Pero requiere otra formación. Uruguay igual, ¿no? empezó a salir de esa posición a partir del año pasado. Salir de paraíso cibernético. ¿No? Sí, te diría que sí, porque estábamos ahí. O sea, teníamos, te diría que 4 décadas de atraso en esto. Ah, mira. Igual Martín, una cosa, requiere otra
ahora que está de moda el término expertise, me lo voy a meter cuando pueda, el hecho de delinquir digitalmente que de agarrar un arma y... Porque estás pensando en la mecánica de Hollywood, que el hacker es el técnico que todo lo sabe. No, yo no te digo el hacker Pero hoy ya no es técnico, así. pero me gustaría incluso ver el nivel, no sé si el estudio no está hecho porque no sabes ni la clase social del hacker, el nivel sociocultural, educativo, Exacto. pero es más fácil si tenés las herramientas para poder intentar hacer... Eso precisamente un es lo que hackeo, pasa ¿no? hoy en día. De agarrar un arma Yo y- hace 15 años que doy Sí. este tema en facultad. Y cuando comenzamos, el nivel de penetración que tenía Internet en el mundo era muy bajo. Casi que no superaba el 50%, 60%. Mirá. Hoy en día estamos a nivel de un 94, 95%. Eso quiere decir que cualquiera tiene Internet a la mano. En consecuencia, cualquiera tiene inteligencia artificial a la mano. Eso facilita enormemente las cosas y hace pensar que cualquiera puede perpetrar alguna de estas estafas. No las más complejas, obviamente, pero los dispositivos están a la mano. Y de hecho, todos Si yo le conocemos hoy en empiezo a día la preguntar dark a web. la inteligencia artificial inocentemente, ¿cómo es que se comete un delito? Porque me quiero proteger y quiero saber cómo lo hacen los Exacto. delincuentes. Capaz que la inteligencia artificial, perdón por lo que dije porque acabo de dar ideas, pero Es que eso, ¿no? ¿Querés hacerte el hacker ético? No entiendo. No, querés hacerte el hacker ético. quiero pensar pero, que sí. Claro. pero podés obtener la forma de hacerlo y Juan, te entiendo la cometer pregunta. el crimen. Concretamente, el asunto acá es Una que apología al ya se delito, está sí. haciendo no, eso. di una mala idea, No, por no. eso digo. Ya se está haciendo eso y las empresas se están cubriendo y en definitiva las inteligencias artificiales te van a devolver una respuesta habitualmente polite en el sentido de no te puedo guiar con esto porque También hay no está muchas bien. inteligencias artificiales. Pero hay inteligencias artificiales orientadas a esto. Ay, Es decir, la Deep y la Dark Web han generado un chat GPT Claro. para el delito. Claro. Entonces, ¿Sabes que la Dark están Web las es un herramientas lugar- para todos. La dark web es un lugar que mi cerebro nunca pudo la deep, visualizar. deep. Sí, pero ¿dónde queda? ¿Cómo llega? ¿Dónde está? Bueno, la más Levantás profunda... Abajo de la compu. O sea, esas cosas que te decís. ¿dónde La más está profunda de todas la podés encontrar con alguna serie de codificaciones que no todo el mundo conoce y con algún navegador especial, tenés que usar eso? Tor, ¿Cuánta en gente fin. circula en ese lugar? Pero en el otro nivel, no tan oscuro, puede acceder casi cualquiera. Ah. Y únicamente con una VPN llegás. Entonces, Con una VPN. está muy a la mano esa información. No está Muy a la VPN, mano. que es lo que te Y está pide muy cuando querés barata, ver a su algún vez. videíto. Está muy barata. Vos te compras un kit muy barato para hackear, para enviar malware. Un kit de hackeo. Exactamente. Y es más, le diría que la información, me imagino que ya lo habrán hablado acá, que se divulga y las filtraciones incluso de bases de datos uruguayas ya están en Telegram. ¿Eso lo sabían? Sí. El Pampalix es un canalcito Sí. de Telegram que Sí, uno sí, sí, ingresa sí. y ya hay muestras concretas de cuáles son los datos de matrícula, Que se geolocalización. Y tú le pedís, le decís, mira, necesito información de tal matrícula, ¿cómo no? Pásame tantas bitcoins. Envía y recibe la información por está Telegram. ¿También se puede perseguir eso, por ejemplo? supuesto que se tiene que perseguir. Eso ya tiene ¿Se un está artículo persiguiendo o no? específico. El artículo 297.4 del Código Penal establece que es una modalidad específica de vulneración de datos el divulgar o ceder, Perfecto. sea por precio o sin precio, la información, aunque no se la haya conseguido por vías propias. Ah, pero ahí, Victoria, me parece que dentro del se puede es si realmente se puede, no si tenés el marco legal como Claro. para hacerlo. Si es viable, llega lo que estamos hablando, ¿no? Te entiendo la gran pregunta. vacío Te entiendo la pregunta. Existe. Y ahí yo creo que el Estado uruguayo es que tiene el gran debe. ¿Sí? Es decir, en el otro segmento. El En la segmento persecución del policial. delito. ¿Sí? Ahí Claro, está con trabajando. La policía que tenemos, más allá de las mejoras que puede haber en la policía especializada en ciberdelitos, Mira, hace poquito estuve en el aniversario de los 4 años de la Unidad de Cibercrimen y ahí presentaron ciertos logros que dicen relación en parte con un buen relacionamiento con otras policías del mundo. Que eso no se ha detenido y ya era Lo vigente colaborativo, antes digamos, con sí, Interpol y sí. otros tipos de tratos. Ahora, los medios económicos y la cantidad de personal es exigua. Claro, Eso es algo en el que hay que bueno, ayudar claro, a la para Unidad la de Cibercrimen. cantidad de casos. Exacto. Vos nos decías fuera de micrófono, pero te lo voy a hacer decir al aire, porque además tiene que haber no solo ley, Ujú. porque vos decías hace 15 años que doy clases en facultad, pero hace 15 años no estaba la ley que está vigente ahora. Abogados pero especializados Mirá en que el en esa tema. época también habían ciberdelitos, ¿eh? Sí, obvio que había ciberdelitos. Lo Porque que la digo es, falsificación de documento electrónico es delito del año 96. si no, no estarías dando la clase en facultad. Pero
abogados especializados en el tema. Y vos decías... Fiscalía especializada en el fiscalía- tema. No hay fiscalías, no hay No observatorios. hay fiscalías No, especializadas. no hay fiscalía Hay especializada. una secretaría que funciona dentro del ciberdelito. Está pero bueno, Está el no doctor es- Ricardo Lackner, claro. que es quien asesora, digamos, a todas las fiscalías en esta materia. Está, una persona asesorando Sí, a sí, fiscales por que no están especializados y por lo tanto, seguramente, y esta es la pregunta que te voy a hacer de lo que nos dijiste fuera del aire, Ujú. si tenés un abogado patrocinante detrás de tu denuncia, que sepa del tema y está atrás de esa fiscalía diciéndole, che, hace esto, che, hace aquello, tenés más Bueno, chance por de que se supuesto, resuelva el Juan, caso. ahora voy a poner la voz del locutor para agradecerte, colega. Va a ir el cheque inmediatamente No, para que no, en serio lo se digo. atiendan conmigo. No, porque es injusto No, mirá, eso Juan, yo creo que para la gente que no tiene recursos. hay varios puntos ahí. O sea, el primero es que efectivamente pasa eso y eso es una cuestión de que hay que reconocer, algo de la realidad. En la delincuencia económica, el índice, la cantidad de resoluciones es muy bajo. Y esto forma parte de la delincuencia económica. El Imagínate la 18% cantidad de delitos aproximadamente. no denunciados, ¿no? Además de En la su cifra negra en que su se le dice, lo que no registro. no se denuncia, está el hecho de que no se resuelve. Hay un índice de 18% de resolución de las cuestiones económicas, por ejemplo, como las ciberestafas, cuando en realidad el resto de los comportamientos, los más violentos, homicidios, violaciones, están en el orden del 99% de resolución. ¿Eso qué quiere decir? No está trabajando adecuadamente el sistema, no está orientado a esto y debería de pasar a estarlo. El asunto de que haya un abogado trabajando en la causa detrás, bueno, eso ayuda. Pero la propia víctima tendría que preocuparse desde el vamos, porque muchas veces pasa que no hay indicios suficientes o no se llega a tiempo. La complejidad que mencionábamos temprano pasa por reconocer que hay datos que son volátiles. Por lo general la información, los datos informáticos desaparecen rápido, se pueden perjudicar o pervertir rápidamente. Y si uno, por ejemplo, después de que fue estafado en una cuenta de Instagram, no toma la URL inmediatamente, sino que va a buscar el nombre de esa cuenta, cuando ellos cambiaron el nombre de la cuenta, no podés empezar a investigar absolutamente una IP de ningún lado, porque Muchos no de tenés de esos- dónde tirar, no Claro. hay una línea de investigación. Y sobre todo, que me imagino yo que a diferencia de la posibilidad de la resolución de delitos, homicidios, por ejemplo, Ujú. acá el delincuente puede estar en Tanganica. O Exactamente. sea, hay una cuestión geográfica que exacto. me imagino que debe ser muchísimo más difícil. Bueno, la transnacionalidad es otra característica de la ciberdelincuencia y por eso mismo en este libro yo también digo, quedó un poco corta la ley. La ley está tratando de crear delitos, pero no está reconociendo la necesidad de cooperación internacional, porque si después vos tenés que pedir la investigación datos a Tangánica, y Tangánica no te los da, porque Bueno, tú no formás parte de un convenio internacional. Acá, pero ni siquiera, ni siquiera con convenio internacional. Acá le pedías a Facebook de Estados Unidos que te diera una información porque había una denuncia y no te la daba tampoco. Exactamente. Bueno, ahí nosotros lo que tenemos que hacer es incorporarnos a convenios internacionales, porque precisamente eso es lo que nos da una mejor reputación, digamos. Nosotros, para OEA, llegamos a ser los peores de la clase en ciberdelincuencia en América. ¿Por qué? Porque no teníamos un régimen nacional, no teníamos normas procesales que regularan la evidencia digital y no teníamos convenios de cooperación ni bilateral, y algunos sí teníamos a nivel regional, pero no establecíamos una forma segura de perseguir esto. Entonces, cuando nosotros vemos en el mundo que está todo dirigido hacia esto, porque la ONU aprobó como regalito de Navidad en diciembre de 2024 la primera convención sobre la cibercriminalidad, que está ahora en la Convención de Hanoi abierta a firmas, y tiene 40 firmas, pasa a ser vigente, entrar en vigor. Entonces tenemos documento internacional, ya había un documento europeo, que es la Convención de Cibercriminalidad Europea, que es de Budapest, del año 2001, y a ese es el que deberíamos por lo menos integrarnos, que es el que está funcionando. Mira. Martín, te iba a preguntar sobre un caso específico que en realidad salió a la luz, pero claro, como no vende tanto, a nadie le interesó la resolución. La Intendencia de Paysandú. ¿Te acordás? El ataque de ransomware. No Sí. sé cómo, bien, y que Olivera dijo, hay que empezar de cero, están pidiendo plata. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué resolución tuvo la justicia? Bueno. A mí nadie me saca la cabeza que alguna contraprestación hubo porque... Sí, no conozco la resolución, lo que sí conozco es que por lo general se manejan mal estos asuntos. ¿En qué sentido? No se siguen los lineamientos básicos, que es en la negociación usted no pague. Porque ¿qué pasa con la información que vuelve? Puede estar pervertida, puede no ser la información real, puede no ser toda la información. Y ahí lo que encontramos es que el Estado uruguayo no está haciendo las cosas bien desde el punto de vista de la ciberseguridad. La ciberseguridad no solamente implica tener un par de contraseñas, implica tener políticas que se renuevan cada año, que se analizan cada 6 meses, que se ponen a prueba
diariamente o semanalmente. Y de esto no vemos nada, porque si así es la situación de que tenemos que empezar de cero, quiere decir que no había un respaldo. Lo recomendable, en cualquier caso, empresa, público, privada, alguien que tenga un negocio concreto, es contar con un respaldo externo que no esté conectado a la web. Porque el ¿Bien? problema acá no es que Porque alguien pierdo fuerza en la tuviera un montón de negociación. información ajena, sino que directamente la Intendencia estaba impedida de acceder a esa información. Bueno, esa es la propia o sea, le robaron lógica. la información literal, no es que la tenían para Bien, divulgar. lo malo es que únicamente se tenga ese ejemplar de la información. Claro, pero es básico Porque tener un respaldo. si yo tengo más de un respaldo y además tengo ese respaldo que les comento fuera de conexión a internet, puedo reiniciar tareas inmediatamente. No van a tener fuerza en la negociación cuando me exijan, por favor, o me mandas los bitcoins o no te libero la información. Bueno, ¿sabe qué? Hágalo. Quédese con la información que yo voy a recomponer mi base de datos por otra vía. O sea que para vos no hay que negociar con el No hay que ciberdelincuente, negociar. jamás. No. Ojo, una cosa son los datos que vos podés tener backupeados fuera de internet. Ujú. Y otra cosa es la dignidad, que por ahí no la tenés backupeada en ningún lado. Y ¿a Bueno, qué voy? Al ahí sexting pasamos- y a todas las demás amenazas que tienen que Ahí ver con pasamos la ya a un intimidad de las concurso personas. de delitos con extorsiones y otro tipo de comportamientos. ¿Por qué no los listamos? Porque creo que la gente a veces Claro. no es muy Ah, consciente de... Ahí hay comportamientos que incluso no están dentro de esta ley 20.327 y son previos, datan del año 2018, que por ejemplo son la divulgación de imágenes de contenido íntimo. Eso está en la ley de protección contra violencia de género y bueno, y en definitiva ahí además de proteger a la mujer se estableció este tipo penal según el cual el sexting, podríamos decirle en la denominación más por lo menos es una coloquial, palabra que la conocemos todos. exactamente, está penado. Pero ojo que, mira que es tan delincuente, obviamente que el que primero las divulga porque o porque se las roba a alguien o porque eran las de su expareja o lo que fuera, como el que la reproduce. El que la amplifica. ¿Viste? Y eso, no sé si la gente lo tiene tan claro. ¿Te parece que no va a pasar nada si se la mandas a tu grupito de amigos de WhatsApp? Bueno, pero sí, es un delito. Está bien, pero es imposible. Ah, ese es el tema con la posibilidad de trazabilidad que tienen estos delitos. Distinto es, por ejemplo, si, no sé, aparece un video íntimo tuyo y yo en Twitter agarro y lo retuiteo, lo cito o lo expongo. ¿Qué es lo que haría? Que es lo que todos sabemos que haría. Si Bueno, aparece un igual, video. estimado, lo de imposible... Involucrado que no sería. Lo de imposible yo te lo relativizo un poco. Los archivos contienen metadatos, que eso implica una identificación del origen, del dispositivo, de la ubicación geográfica, y eso se puede analizar. No es que estemos... ¿Llegás a todos los que lo pasaron, el Eh, videíto? Se podría llegar con software especial, Pero es decir, dale, es un poco más complejo. Lo reenvían ¿no? 11.000 personas. Vas a ir por las 11.000 personas a Bueno, eso no es a práctico, penarlo. por supuesto que no. A eso me A lo que refería me yo. refiero Yo no digo que es no llegar sea. al origen inicial. Ah, bueno. O al que genera el mayor daño, porque acá justamente está el reconocer la naturaleza del derecho penal. El derecho penal protege bienes jurídicos. Capaz Acá, que mayor daño te lo hace el que subió a su red que tenía millones de seguidores y no el original. bueno, desde el punto de vista estratégico ahí... Sí, será- pero sin la primera parte del primer eslabón, no. Los dos no. hay que perseguir. Bueno, a eso voy. Eso depende de la estrategia que el abogado pueda trazar en función de lo que sea o no perseguible, considerando las evidencias que tiene. Ahí de vuelta. Pero ¿tiene lógica cualquier poner un colega- delito que no puede ser perseguido? ¿Tipificar un delito que no tiene persecución posible? Bueno, yo creo que acá hay un poco de eso también. No hay de fondo un análisis criminológico serio que respalde esta ley. Si bien a nivel mundial estos comportamientos se dan, nosotros no tenemos una encuesta de victimización local, lo cual hubiera sido muy necesario. Por el punto de vista criminológico, nosotros tenemos que perseguir los comportamientos que efectivamente se cometen y las afectaciones de los derechos de los locales. Entonces, si previamente no hicimos esto, la ley estará muy bien para Suiza, pero quizás Claro. para nosotros no. Ahora, Martín, con la mano en el corazón, ¿no? Claro que sí. Siempre digo lo mismo. Los que vienen acá piden más recursos, porque en realidad esta profesionalización exige más recursos. Ujú. Y con hoy... Bueno, no va a ser mi caso, ¿no? Ahora te cuento por qué. No, bueno, bueno, yo no me alegro, pero con todo lo que está hoy sobre la mesa, 8 homicidios en 7 días, donde en realidad los crímenes de crímenes de sangre está comprobado que Sí. hacen mucho más ruido El narcotráfico y y el electoralmente que los de guante blanco y Claro. esto. ¿Qué esperanza hay que se le destine
recursos o tiempo, profesionalización, gestión, lo que quieras, cuando en realidad lo que te define una elección es si hay 8, 9, 10, 15 homicidios. Sí, yo eso te lo entiendo, pero también tengo que pasar a entender otra cosa. Estas filtraciones pueden generar un número indeterminado Terrible. de préstamos que no te haces una idea. ¿Por qué? Porque todos estos datos que están en la vuelta son identificación, son confirmaciones de identidad digital. A partir de ahí, el problema puede ser gravísimo. Todavía no lo tenemos y todavía parece ser que nos quejamos de que mira cuántas filtraciones. Pero dame un ejemplo, ¿qué podría pasar que afecte en la sociedad y automáticamente? Déjame terminar la respuesta. Te iba a decir que yo no iba a pedir tanto recurso. Yo lo que pido es creatividad, yo lo que pido es un poco de audacia, yo lo que pido es un poco de capacidad crítica de todos, tanto sea de los ciudadanos como del propio profesional. Porque les decía antes de entrar, y mirá, la verdad que da un poco de coraje esto de que Uruguay fue pionero en proteger derechos a nivel mundial. Y fuimos de los primeros en terminar con la esclavitud, fuimos de los primeros en darle derechos civiles a la mujer. Sí. Sin embargo, con esto nos estamos quedando. Y nos estamos quedando también por falta de creatividad, porque tú me decís recursos. Ok, hay un problema de cuidado de la evidencia en nuestro país. La evidencia digital no se está tratando adecuadamente. ¿Qué piden, qué recomiendan los instrumentos internacionales o los protocolos internacionales? Guárdeme el dispositivo en una jaula Faraday o bolsa Faraday, que sería equivalente a ponerlo dentro de microondas. ¿Por qué? Porque aísla cualquier impulso electromagnético que a distancia puede alterar la evidencia. Ok, ¿saben qué? Eso lo sustituimos por papel aluminio. No. Me le da 5 vueltas y ya queda bien cuidado. ¿Y hoy lo hacen eso así? Pero es que yo no veo que lo estén haciendo. Entonces, por eso digo, falta un poco de capacidad de desafiarse a nosotros mismos. Pero con eso solucionás, Martín, cambiar el aluminio por la bolsa. Un gran debe en nuestro país es sincerarse con la cadena de custodia digital. Eso perjudica y ha perjudicado causas, bueno, no sé, ustedes la habrán manejado acá, de corte sexual y otro tipo de... Sí, pero ahí hay un tema en la cadena que me parece fundamental. Vos empezaste a explicar lo de la URL. Ese es el principio de la cadena. ¿Qué tiene que hacer bien el usuario cuando le tocan el Instagram, por ejemplo? Porque mucha gente no puede entender lo que dijiste Va a los 3 puntitos y busca la dirección como si encontrara un HTTPS www. No entra en la eso lo cuenta. copia. No. Copia eso. Bien. No importa nombre, no importa foto, no importa nada. Solamente importa esa URL. Ese dato se lo traslada a la policía. Exactamente. ¿Y cómo sigue esa cadena que puede ser afectada en algún momento? Bueno, el resto depende de cibercrimen. Son ellos los que después le van a ir diciendo a la víctima, usted haga esto, no haga esto, continúe el diálogo, no continúe, y en qué términos. Pero forma parte de la estrategia de la investigación. Pero toda esa información puede ser alterada durante el proceso, digamos, fuera del dispositivo de la víctima, exacto, sino en la cadena de si en el momento de pasado de mano para análisis resulta que se meten los hackers y bueno, me sacan eso y me quedo sin elemento para investigación. Y ahí ese es el inconveniente. Eso pasa. Ese es el debe nuestro. Eso pasa. Exactamente. Entonces la preocupación grave acá es que no solamente desde el punto de vista de la evidencia digital no está regulada, en el Código de Proceso Penal no se habla de ella y la tratamos como un documento cuando en realidad no es, sino que la preocupación pasa también por eso, por el trabajo de campo. Porque está bien, se están tratando de adquirir, yo sé que los software especializados se traen y entonces alguna forma de paliar esto hay y la estamos encontrando y yo sé, me consta que está trabajando en eso. Pero vos me estás diciendo que si a mí me hackean mañana la cuenta de Instagram, yo ese procedimiento de delitos informáticos, ¿me da bola? Te da bola, por supuesto. Con la cantidad de cuentas hackeadas que hay y todo. Esto del orden va a depender un poco de la importancia económica también, y de las consecuencias y del daño también. Porque así como se jerarquizan este tipo de delitos, también se jerarquizan en lo interno, y esto te lo digo off the record para que tengan la información. Obviamente. Eso va a pasar. Así como no cualquier robo se atiende o cualquier violación se atiende primero, sino que se atienden en el orden en el que la gravedad está llamando al día a día en fiscalía. Eso es innegable y va a pasar así como pasa con otros delitos. Eso no quiere decir que vos vas ¿La gravedad del delito o el perfil de la víctima? Bueno, ahí te metiste en un tema un poco más difícil. Claro, pero vamos a poner el caso. Victoria Rodríguez, 70.000 seguidores, factura, o sea, es una fuente de ingreso a las redes. Le hackean. ¿Me pasó? Está, pero nada, va Juan no pasó nada. Ah, ¿no? No. Ah, pero la volviste a tener, la cuenta. Sí.
No es que, lo que pasa es que te hackeen la cuenta. No me acuerdo qué fue lo que denuncié, no me acuerdo cuál fue el delito, pero... ¿Pero te robaron la cuenta? ¿No la podías usar? ¿No tenías estaban acceso? usando con mi información una cuenta paralela. No, pero Ah, no es lo que te otra estoy cosa. diciendo. Bueno, no Te importa, estoy pero es un diciendo que a vos delito. te dejen no Lo que- operativa la cuenta. Pero Entonces, no es sea lo cual mismo. sea el delito, el ciberdelito, yo hice la denuncia. Está bien. Sí, bueno, pero... Víctor Rodríguez, 60.000 seguidores y no pasó nada. Mirá que a veces... Ojo, no quiero Denle bola a desalentar, Victoria Rodríguez, no quiero por favor. desalentar a que no se denuncie. Contrataste al Simplemente abogado quiero ser equivocado. realista. No contrataste al abogado. Bueno, pasa pero todo también- eso pasa no puede también por ahí. pasar. Lo digo en broma, lo digo en ¿Entendés? broma. Pasa también por ahí. El asunto que hablábamos temprano de la cifra negra de esta criminalidad, de que no se denuncia, no solamente pasa por miedo o a veces por timidez o por proteger el buen nombre de la empresa que fue víctima Bueno. o lo que fuera, Sí, exacto. sino también por el descreimiento. Y a partir de ahí resulta que los trabajos son ineficientes, o sea, los equipos no trabajan adecuadamente porque no tienen casos, entonces no pueden mejorar. Estos ataques van virando, cambian cada 3 minutos, se decía hace un tiempo, y las web maliciosas te quedan vivas 30 a 60 minutos. No quiero que quede como que mi Necesitas- abogado no era bueno, por si alguna vez se sabe. En mi caso concreto, en realidad, ¿por qué no pasó nada? Por la falta de convenios internacionales en los que Uruguay puede participar para que cuando Uruguay pide información, se la den. Mira. Está, pero igual, vos- Ahí se trancó. Martín, vos estás diciendo que entonces Déjame hay suscribir falta una de... cosa que lo que dijo ella, eso es clave y clarísimo. El último libro que yo escribí, el penúltimo libro que escribí, lo escribí precisamente por eso, porque Brasil nos dejó como los únicos en Mercosur que no habíamos ratificado la Convención de Budapest. Únicos que no considerábamos el tema. Y ni siquiera teníamos la ley en aquella época. Ahora sí. Ahora sí, pero no hemos ratificado Budapest. Pero me hizo ruido Es decir, algo. que ¿Qué no es tener- Budapest? La Convención de Budapest es un documento europeo que tiene vocación de Colaboración. volverse mundial, porque países extrazona lo han integrado. Argentina, por ejemplo, es parte de esta convención y trae precisamente eso, mecanismos de investigación y colaboración. Una cosa que se llama la red de 24/7, disponibilidad de la información en línea en cualquier momento por cualquier entidad que la solicite de gobierno a gobierno, posibilidades de integración en las investigaciones, criterios específicos de investigación o de asignación de competencia en los casos para que sea más ágil. El primero que entendió en el asunto entonces empieza a seguir con la evidencia porque es mejor para investigar, aunque nosotros tengamos capaz el mejor sistema. Bueno, arrancó Tanganica, tiene la evidencia más útil Tanganica, que Tanganica siga entendiendo el asunto y nosotros colaboramos con Tanganica y ahí se va a imponer la pena. Y así sucesivamente con las posibilidades de investigación. Hay múltiples mecanismos que son útiles y probados que funcionan. Me quedó Uruguay algo... no me- ratificó me- eso me- todavía. ¿Lo tiene que hacer el Parlamento? ¿Quién lo tiene que hacer? El Parlamento lo tiene que hacer. Nosotros teóricamente estamos en un proceso que va a llegar hasta 2028, de 5 años, en los cuales tenemos la posibilidad, el compromiso de perfeccionarnos desde el punto de vista legislativo y técnico para entrar. Que Europa nos diga, ok, ustedes también, como sistema, pueden formar parte de Budapest. Y empezamos con el buen pie, digamos, ¿no? Con buen Sí. pie, ¿por qué? Porque tenemos una ley ahora que no teníamos antes, pero nos falta el resto. Nos falta que el Código de Proceso se ayorne, nos falta que tengamos adecuado intercambio con otras jurisdicciones, eso está en el debe. Me quedaron 2 dudas. Una cosa que no la quiero dejar pasar porque me hizo ruido. Dijiste como que no se avanza, no se trabaja bien porque hay falta de casos. Exacto. O sea que yo en realidad tenía toda la otra idea de que deberían estar sobresaturados. Mm. Eso Pasa- es lo primero. Y lo otro es si la gente, por ejemplo, el usuario común, ¿a dónde denuncia? Mm. ¿Hay un WhatsApp? ¿Hay una web? La recomendación de la unidad de cibercrimen es que concurran ahí a Carlos Quijano 1316, piso 1, o que les contacten a ellos por correo electrónico. Bien, ese es el punto de denuncia. Punto de denuncia centralizado, se entiende, pero ante cualquier jefatura se puede formular la denuncia, ante fiscalía se puede formular la denuncia también. Que se presente así es una cosa cuando el ciudadano lleva su teléfono y más nada. Otra cosa distinta es que un abogado presente una denuncia con un análisis de esa evidencia y eso es una canalización distinta del caso. A lo que yo me refería con el tema de que no hay casos, precisamente es a que no se suele denunciar. Entonces, el volumen de casos es mucho menor del que debería ser.
Incluso no lo tenemos medido adecuadamente. Eso es una de las cosas que yo también critico. No tenemos forma de saber cuáles son la cantidad de ciberdelitos que se cometen. Lo único que sabemos es qué ciberincidentes existen. Bueno, pero eso pasa con las denuncias igual. Si no lo denuncian, porque en realidad No pasa que a con mí las me denuncias, intenten, me querido. manden un mail tratándome de estafar y yo agarro y lo borro. Eso es un intento de ciberdelito. Estimado, lo que estoy tratando de decirte es que en el Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior están perfectamente listados la cantidad de denuncias de cualquier otro delito, pero no de los ciberdelitos. Eso no nos da elementos suficientes. Bueno, pero mirá que en los otros tipos de delitos también, incluso que es tema de campaña electoral, dicen, che, bajaron los delitos porque no se denuncia, o sea, porque hay pila de cosas que no se denuncian. Por supuesto, eso puede que pasar. no se Igual lo que mide el Por supuesto. observatorio no son los delitos, sino las denuncias. Siempre es sobre denuncias. Claro, pero lo que no se denuncia, Eso siempre si a vos puede... te rompieron un vidrio de un auto o algo y vos eso no lo denunciás, eso no va para la estadística. Eso siempre puede pasar. Lo que quiero decir es que las políticas se arman y las gestiones se arman cuando los asuntos se miden. Y este tema no lo tenemos medido. Aprobamos una ley que regula algo que no sabemos qué realidad estadística tiene. Al punto de que yo, por ejemplo, perdón por ser autorreferencial, pero la verdad que soy el que he tratado de trabajar esto y he generado números. Los números que generé en 2018 fueron análisis de sentencias, cuando no existía la ley de ciberdelitos, y esas sentencias que estudié eran las que se identificaban con comportamientos que podían ser calificados a nivel internacional, por ejemplo, con la Convención de Budapest, como ciberdelitos. Claro. Y ahí generé una estadística donde no había, Fuiste pionero en la para que estadística. alguien lo viera al punto. bien. ¿Para qué? Para decir, mira, esto se está cometiendo, no es una fantasía. Sí, es sí. real, hay Tengo perjuicios una reales. preguntita. Hoy hablábamos de la escena del crimen, ¿no? Para darle digamos, elementos Bajar a tangibles, tierra, bajar a tierra sí, este sí, delito, ¿no? La preservación de la evidencia en la escena del crimen. Voy a preguntarte por otro elemento, ¿tá? Que se usa mucho y que no deja claro cuándo la supuesta víctima es responsable o no de lo que le pasó. ¿Ah? El consentimiento. El consentimiento digital tiene el mismo valor que fuera de Internet. Mira, te metes en un tema que es bastante álgido por la forma en la que se hacen las cosas acá en Uruguay. Nosotros tenemos ya hace un buen tiempo, la ley 18.600 dijo esto, el documento electrónico tiene igual validez al documento físico y en consecuencia el consentimiento recogido por vía electrónica, con una certificación electrónica, con firma electrónica, es válido, es perfectamente válido. El problema acá es que no se conserva adecuadamente. El problema acá es que hay divulgaciones que no corresponden y el problema es que no se cumplen con las medidas de ciberseguridad de las que hablábamos, ¿no? Ahí está el kit de esta cuestión. ¿Qué pasa? ¿Quién se responsabiliza de eso? Bueno, hay responsabilidades penales específicas de antes de esta ley. Ahora hay un artículo, el que les comentaba, el 297 Quater, pero antes ya esta ley 18.600 hablaba de que se aplicaba el delito de revelación de secreto profesional. Si tú manejas una base de datos y filtras esa información, tu obligación, tu compromiso de reserva, que te lo ordena la ley de protección de datos personales, es la confidencialidad. Entonces la violación de esa confidencialidad implica consumar ese delito de revelación de secreto, que es un artículo del Código del 34, no es nada nuevo. No es nada nuevo, no es la parte que hay que actualizar. Trasladarlo a la digitalidad. Exactamente. Entonces, nosotros ahí tenemos una falta de cuidado de esta información y entonces no es ya el momento de la comisión el problema, sino antes. Es el cómo tratamos esta información y cómo la resguardamos. Ahí la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales también hace lo que puede, controla las empresas, revisa, releva cuáles son las bases de datos y supuestamente se cumple con la reserva. Esa es la parte de la prevención del delito, digamos, estamos en esa parte. Exactamente. El deber ser aparentemente está claro, pero estas filtraciones hablan de que en definitiva algo está fallando. No funciona como pasa con el ciudadano común de repente. Exacto. También, que te dicen poner una contraseña que tenga tal y tal característica y no lo haces, pones una que te queda cómoda, pones la misma en todos lados. Bueno, y eso también, yo también lo hablo en las charlas. Fíjate que, ¿qué te cuesta usar el gestor de contraseñas? Te recomiendo una contraseña, te la guarda, vos la tenés con tu Face ID y ya está, estás tranquilo. ¿Por qué? Porque es más difícil de alterarla. Repetilo para el oyente. ¿Cómo hacemos eso? El gestor de contraseñas, no sé si uno tiene el dispositivo en el que ingresa una contraseña en un sitio web y enseguida le aparece un pop-up que dice: ¿por qué no pones esta otra contraseña? Y uno la empieza a mirar y dice, es indescifrable, ¿no? Puntos, comas, símbolos, números. Es una cosa complicadísima, pero el mismo dispositivo te dice, yo te la guardo.
¿En qué? En un gestor de contraseñas, una aplicación específica que si uno protege a su vez con contraseña, está doblemente protegida, Sí. y que se encarga de eso, Y que de después variar los te pone accesos la para que sean contraseña- indetectables. Te pone contraseña con el Face ID, con la cara. Exactamente. Entonces, Eso sería como poner una reja y un tejido electrónico. correcto. Y... Eso es lo que se llaman los MFA, los múltiples factores de autenticación. Cuanto más capas le agregas a la conexión, más necesidad de verificaciones, Por ejemplo, más cuando te segura conectás está tu por un información. mail, por otra computadora, te llega al dispositivo, te dice, sos vos el que está, después la autentificación. Sí, pero el en dos problema es que te pasos. dice, si no Exactamente. fuiste vos, decime. Bueno, ahí hay ¿Y vos una leís cantidad a de veces aplicaciones eso? Y buenísimas. es que si no, no puedo, sí, claro. Obvio, si yo estoy acá hablando con ustedes y me salta acá y me dice, en Reducto acaban de, ¿sabes? Y no soy yo. Mira, ellos se ¿Sabes quedaron en el cómo debate, me Juan, pero yo vuelvo te cuento otra aplicación porque ellos quedaron en el debate. Hay otra aplicación que es Authenticator, no sé si lo ubican ustedes, que uno la instala y ¿qué hace? Te suma otro factor más. Entonces, cuando uno conecta y está ingresando entonces la contraseña, le redirige a esa aplicación. Esa aplicación se abre solo con Face ID y cuando se abre, le indica un número. Ese número hay que agregarlo también. Ese número va cambiando permanentemente en cada inicio de sesión y entonces se ingresa, además de la contraseña, además del Face ID, ese número y la aplicación habilita entonces el ingreso y se inicia sesión. Es como el token. ¿Me siguen? Para Una, dos, una tres. transacción de banco. Correcto. Es un número que se va renovando. Pero eso es, digamos, un solo medio, es uno de los factores. Yo acá Claro. les digo, estamos contando 3. No, es como tener Factores de en los autenticación. viejos bancos un policía en la puerta, un policía detrás, después reja, después una bóveda y adentro de la bóveda. Ahí Nada, está. no tengas nada. Y ahí lo mejor, que no Casi te puede no, afanar no, nada. sorpresa. El chancho un está atrás. locker con, claro, con las Ahora- cosas con una contraseña. ¿Te parece, Martín, que debemos interpelarnos también un poco? ¿Podés ser crítico con los medios de comunicación? Que en Ujú. realidad esto decís que puede terminar en una cosa grande, ya es grande. Mirá. Y sin embargo, ¿cuántas noticias vemos de ciberdelincuencia? Cero. Yo soy muy crítico. De hecho, estaba mirando el otro día toda la prensa que podía y el lugar que ocupaban estas filtraciones era mínimo, ¿no? Ni que hablar del diario Papel. Encontrabas en un suelto chiquitito en la cuarta, quinta página de Nacionales que no lee nadie. Entonces, eso no genera conciencia. Por eso mismo es que yo pido que la capacidad crítica de todos nosotros aumente como sociedad. Bien. Porque no solamente es responsabilidad, porque es re grande, importantísima la responsabilidad que tienen, por ejemplo, los abogados de los justiciables que hacen divulgaciones de información reservada de las causas penales, porque eso ocurre y no debería ocurrir nunca más, sino que también ocurre que algunos periodistas con esa necesidad del momento están cometiendo que alguna de esas imprudencias. Ajá. ¿Eso qué significa? Controlarse mutuamente y a uno mismo en los contenidos, evaluarse permanentemente. Porque se entiende, ojo, yo tampoco estoy diciendo volvamos a vivir en el siglo XX, porque estamos en el siglo XXI. Y entonces Sí. la inmediatez no se empuja, hay que hacerlo ya, y voy a responder. Pero el problema acá es que no reconocemos que la ciberdelincuencia precisamente tiene esa característica principal. Y no la ha cambiado, aunque la tecnología ha cambiado. Los delincuentes buscan nuestra información y nuestros datos a partir de la urgencia. Y cuando ustedes detectan algo de eso, entonces tienen que salir de ahí. Cuando todo parece que tiene que ser ya, si no se acaba el mundo, Sospechen. No me es así. parece Y- que y- tendríamos y- que parar, pensar y después ejecutar. Y lamentablemente el siglo XXI nos lleva o nos empuja a la Claro, sociedad en te la que parece vivimos normal, a que entonces. todo tiene que ser ya o si no se acaba el mundo y definitivamente no es Exacto, así. esperemos, vamos a ver. ¿Por qué no llamamos a mamá a ver si es ella? Porque me mandó un audio y parece la voz de ella. Sí, también pasa que muchas veces hay delitos vinculados, cuando hablamos de crimen organizado, ¿no? Al lavado de dinero, al tráfico de estupefacientes, a la trata de personas que usan estos mecanismos para lavar dinero. Y también ahí me parece Esta que... ley lo reconoce, ¿eh? Claro, Lo introduce como uno de los delitos precedentes. exacto. Sí, pero me pero parece para Vic, tan raro que tantos hackers en la vuelta no se puedan utilizar para llegar a los casos de lavado. Bueno, sí, ahí justamente por eso yo planteaba el asunto de que los mecanismos de investigación son exiguos hoy en día. A nivel internacional ya se están usando los agentes encubiertos digitales. Precisamente porque esta delincuencia tiene lógicas similares y por lo general se asocian con el crimen organizado. En definitiva, la única forma que encontrás ahí de desbaratarlo es a partir de esa persona que está metida en la organización.
Y eso supone reformas legislativas grandes, porque supone al delator darle una ventaja procesal posterior y supone exonerarlo por los delitos que está cometiendo, porque en definitiva se mete él mismo a cometer delitos para tratar de agilizar la investigación. Así que por eso mismo yo también decía, estamos un poco en pañales desde ese punto de vista. Necesitamos agentes encubiertos digitales que hoy no hay. Por supuesto. Es que hay que Es mirar. un gran título. Hay que mirar los mejores ejemplos. Topos necesitamos. Sí, pero pará, porque ahí hay otra cuestión que es la cultural. Ujú. ¿Hasta dónde percibimos estos delitos de la gravedad que son y hasta dónde hay una parte de la ciudadanía que no los contempla del todo, que como sabe o sospecha que la tarjeta que van a robar para hacerle el favor es una tarjeta en Tanganica? Dice, viene el vecino, jovencito, que anda bien con la computadora, y te dice, vos dame la factura de la UTE y yo te la pago y te cobran la mitad. Eso. Mirá cómo me dice que sí, Martín. Entonces, ¿qué hace él? Te cobra la mitad de la factura, se afana una tarjeta en Tanganica, con esa tarjeta paga la factura entera de la UTE y vos le diste la mitad de la plata. Sos cómplice de un delito, pero... Eso es lo que se llama el problema de las mulas, ¿viste? Y eso está, y es un problema habitual. ¿Ah? Nos pasa también con cualquier compra en e-commerce. Resulta que estás negociando la compra y cuando te compraron no por el precio, sino por el triple de valor, y te dicen, no, devolveme porque en vez de 2.000 te transferí 12.000. Y uno dice, en definitiva, de mi plata, qué sé yo, no estoy perdiendo mucho, le hago la transferencia, ¿no? Pero claro, entra en esa lógica de colaborar con la organización y generarle ingresos de manera involuntaria. Porque no sos vos solito, Bueno, ¿no? sí, te involuntaria. la traduzco en otro idioma, es ir a la feria de Piedras Blancas y comprar algo robado. Sí, por supuesto, es que es exactamente eso. Es la nueva modernidad. Exactamente eso. Pero claro, como no está en la consideración de muchos y está a su vez en la cabeza de todos. Bueno, pero hay otras que modalidades es muy sencillo. que sí. El ciberbullying sí, por el tema de los niños, los menores, la salud mental. Exacto. Igual, Martín, perdón es dificilísima la batalla que estás librando. Por supuesto. Porque ver al kiosquero que está con la cabeza rota, llegar y ver que tenés el vidrio roto y que en realidad por plata es ínfimo a lo que se puede estar moviendo en ciberdelito. Claro, lo que pasa es que tú lo ves como tiene otro ínfimo. impacto. Vos lo ves como ínfimo porque estás pensando en un número global. ¿Ah? Pero acá le puede ir la vida a alguien. No, puede ser. Lo ve como ínfimo desde el En punto de sangre, vista, en cuestión sangre y claro, físico. de la imagen, me Claro, parece. la Yo proporción, te o sea, entiendo. lo que determina lo Pero mediático, la noticia. Si vos tenías $10.000 en tu cuenta y de la noche a la mañana ya no los tenés, y era lo único que tenías para pagarle una operación a tu hijo, Sí, pero si ¿te vos parece sos- que pero eso si no vos- va a generar? mí sí, pero si vos sos Por lo vecino pronto mío, te intento va a hacer domicilio, mucho pero yo menos no voy a ruido perseguir eso que ver al kiosquero con la cabeza rota. Yo te A eso me entiendo, refiero. Yo no que digo el que esté golpe bien. de efecto y la imagen, por supuesto, Eso. que cambia. ¿Ah? Ahora, las consecuencias no se están midiendo adecuadamente. Bueno, pero es que eso en Entonces, realidad lo tendría que medir el sistema político. No, nosotros mismos. Hacer la estimado. historia completa, buscar No, las historias. No tenemos la Pero madurez ¿cómo? suficiente. No tenemos la madurez como sociedad. Y en ¿ah? otras partes del mundo Mirá, pasa. Mirá, pasa y se, A nivel de masa y se ve crítica. distinto, porque justamente el sistema penal es distinto. Bueno, Porque, ahí- ¿qué pasa a nosotros hoy en día? Tenés ese caso que comentabas vos. Ok, cabeza rota, ¿qué querés hacer? Lo que decía ella, nos vamos a reventarle la cabeza a nosotros también. O queremos verlo preso durante 10 años, que se pudra en la cárcel. No es civilizado eso. Tenemos que empezar a reconocer que eso ya no se hace en el mundo. Pero En el mundo se acuerdan las indemnizaciones por un delito y se le da a las partes que son víctima y victimario la posibilidad de resolver el conflicto. No es que el Estado te aparta y te dice, Claro. ¿sabes qué? Yo soy el fiscal y me voy a encargar de imponer la pena que Claro. se me canta y te vamos a meter preso y se acabó. Porque eso no resuelve ningún conflicto social. Totalmente. Entonces, este es otro conflicto social. ¿Será de menor entidad o lo verás como de menor entidad o suena menos o parece que agrede bienes jurídicos menores? Salvo el caso de la indemnidad sexual, Sí, que ahí ya obvio. es una entidad distinta. O los casos que terminan en suicidios. Exacto. Pero es igualmente una agresión al tejido social, es igualmente un delito. Yo estoy de acuerdo. Entonces, la preocupación, yo lo sé, lo que estoy tratando de ser Estoy intenso. interpelándonos en la interpelación de poder llegar a ese exactamente. cambio cultural. Bueno, Leo, de ya- decir, "Fua, lo loco, mismo 10 pasa. lucas le sacaron y era todo lo que Ta, tenía para operar al hijo". Por es eso, terrible. Conexión Ganadera impacta menos
que los 10 homicidios. Por Sí. lo mismo, ¿entendés? Sí, Por lo sí, mismo. por lo mismo. Ahora, hay una cuestión que el ejemplo de la Feria de Piedras Blancas es excelente. Cuando hay alguien que aparece y dice, bueno, yo no tengo la plata suficiente, se autojustifica, no tengo el dinero suficiente, me cobran muy caro los medicamentos, y seguramente los medicamentos que están ahí es porque alguien se los sacó una mutualista, mirá con todo lo que nos cobran, lo mismo el caso de la UTE, mirá con todo lo que nos cobra la UTE, viene el vecino, yo no le estoy haciendo daño a nadie más que a la UTE o a un banco, entonces veo el crimen como algo que no es tan grave, y ahí hay una cuestión social a trabajar, que me parece que estamos lejísimos, porque la Feria de Piedras Blancas sigue ahí. Por supuesto. Doctor, tenemos unas rapiditas para usted de obsequio. Qué delicia. Sí, no, pero no se comen. No, perdón. Son preguntas. Van a estar 10 igualmente preguntas deliciosas. Qué que trampa. tiene que contestar por sí o no. Muy bien. Tiene un paso. ¿Entendió la consigna? Clarísimo. Bien. En Punto de Encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Las rapiditas. Igual son sencillitas, ¿eh? Sí, Son tranquilas, son no, sencillas, son son sencillas. Son más lúdicas a veces que otra cosa. No, hablar de Primero, revoluciones es una trampa. primero, el delito digital más frecuente sigue siendo el cuento de tío por WhatsApp. ¿Sí o no, No. Bien. ¿Uruguay necesita un código penal digital? Sí. ¿Caemos en la estafa por ingenuos más que por falta de leyes? Sí. Las fintech reportan menos incidentes de los que realmente tienen. No vale un ni. Tenés un paso, pero te faltan 6 preguntas todavía. Yo te voy a decir que sí. ¿El anonimato en Internet debería tener límites legales? Sí. ¿La inteligencia artificial va a generar más delitos de los que ayude a resolver? Sí. Ay, 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 qué dolor. ¿Las redes sociales se lavan las manos? Vamos con un sí. ¿Hay más trolls pagos que hackers reales? ¿Me permiten un comodín solo? Sí. Sí, hay uno solo. Bueno, uso este comodín porque es información útil. Supuestamente este año la cantidad... Era un paso y hay que decirlo después, pero no importa. Decimos después. Entonces, no. Está, bien. ¿Hoy Le se toca. puede probar un ciberdelito en Uruguay? Sí. ¿Existen más de 10 casos que hayan llegado a sentencia en nuestro país? No. ¿5? Me costó poner el número. ¿Qué número pongo? A ver. No, pero déjame explicártelo después porque eso tiene una explicación Ya relativa. terminamos, estás en la fase Terminamos. explicativa. Bueno. Terminó, Podés bien, bien, explicar salvó. esas dos. Salvó, Porque ¿Salvé? respondió bien. Exonera, el abogado exonera la materia. Ahora bien, las comestibles. Ay, bueno, no tampoco. Estimados, ahí hay un tema que es relativo al proceso penal uruguayo y dice relación con el proceso abreviado. La preeminencia del proceso abreviado es brutal. Sí, pero- Estamos hablando del pero orden del 95%. pero es una sentencia igualmente. Y no llegan, a eso voy. Si por lo general es complejo encontrar sentencias, ese fenómeno, al menos con la vigencia de la ley, está ocurriendo. Lo que hay sí son formalizaciones, pero no asuntos que pasen a juicio A oral. juicio oral. Bien. Y me queda otra, ¿no? Sí. La Sí. anterior. La pregunta era si hay más trolls pagos que hackers reales. Ahí está. Ahí les quería comentar que el problema es que el tráfico de Internet este año de seres humanos fue superado. Es decir, ya más de la mitad son bots. Es decir, más de la mitad son granjas de dispositivos ¿De los automatizados ¿De los usuarios? que no son usuarios reales. O sea, ¿no? El tráfico, estamos hablando de mensajería, la cantidad de información ta. filtrada Bien, a la ta. web ya es mayor la que generan los bots que la que genera el ser Qué humano. bárbaro. Entonces, Ah, eso qué afecta la locura. respuesta a esa Qué pregunta. Ahora, pero es legal. Sí. Por supuesto que es legal. Lo Pero que tenés que implica saber. es poner las barbas en remojo. Capacidad crítica que mencionábamos. O sea, no cualquier publicación tenés que tomarla como ¿No bien. habría que regular eso? Por Cuando vos, por supuesto. ejemplo, en la campaña electoral compras La las fake granjas news. de bots y Por todo supuesto. y le haces creer que canta... Por supuesto. En Estados Unidos tiene una norma específicamente para eso. No me alteres las elecciones Me imagino, con por publicidad ejemplo, falsa ahí- de ahí es fake. donde- Después de que ya las alteraron, ¿no? No, pará. Me- Y ahí es donde las redes se lavan un poco las manos. Exactamente. Es que ahí justamente Pero- tenés un negocio, una economía que tiene que seguir funcionando y que esto lo puede sirve calabrar. la red. Igual me imagino que, por ejemplo, vamos a dar cuenta, las empresas que pautan, que Ujú. ponen plata en base a, sé que sé, Victoria Rodríguez, tiene ese...
saben que de sus Cuánta 70. referencia, ¿eh? Y bueno, ya que la pusimos, bueno, Él ¿quién me- quieras un influencer? O me sea, quiere que- mucho. Te está conozco gente que Ponemos aparte de locutor, tiene- Leo. He conocido gente que tiene 900.000 seguidores Ajá. y a los 2 meses tiene 400.000. Caramba, que va, obviamente. ¿Qué pasó? ¿Dejó de pagar? Oh, claro. O saltos de a Se 50.000. atrasó el pago, ¿me entendés? Sí, sí. Hay formas también de descubrir. Se atrasó Claro el que sí, pago, ahí qué sí, horrible. claro que sí. Tamara, me queda una duda. Vos dijiste en la primera, el delito digital más frecuente sigue siendo el cuento del tío por WhatsApp. Vos dijiste no. ¿Cuál es entonces el delito digital más frecuente? Lo más frecuente son las agresiones digitales sexuales. Ah, Entonces, lo que hay ahí es una estadística que sí estaba antes respecto a la pornografía infantil Ah. y que ahora se está engrosando con lo que se llama abuso o material de abuso sexual infantil, porque pornografía, las ONG han Ya no la establecido usan, que no sí, es sí, correcto, sí. precisamente porque no es un actor ahí, no hay Claro, nadie que es está trabajando y explotación. no hay consentimiento, precisamente, es una explotación. Entonces, más que la delincuencia económica, ese tipo de agresiones sexuales Mirá. son las que se imponen. Y eso la verdad que... No recomendás Fuerte. la utilización de material audiovisual en relaciones íntimas, me imagino. Sí, lo recomiendo, pero ponete un emoji en tu cara y ya está. No, pero hay partes muy reconocibles, doctor. Ah, claro, sí. Buah. Si tenés un... Ahí, no, entonces, pero usen la tenés IA, un- estimados. Tenés un... Creatividad. Un tatuaje. Está bien, bueno, no Entonces- no lo suban a la red. Entonces denuncie cuando ocurre Te llamamos. y me llaman, ¿dale? Ahí está. O sea, básicamente hagan, pero si Igual, tienen problema lo yo me llaman al pro- doctor. ¿Sabes- Como sabes la siempre, mejor haga manera- con cuidado, ¿sabes con la mejor manera de cautela. protegerte? ¿Cuál? Sé como Sanguinetti. ¿Cómo? No tiene intimidad. Qué horror, qué La horror. ausencia de intimidad. No me llore, no me llore, no me llore con esos faroles, no me llore. Martín Pecoy, abogado lloré, en ciberdelitos y cumpleaños. abogado penalista. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación.